La historia recuerda a Maquiavelo como el hombre que enseñó el mal al poder, el maestro del diablo, el destructor cínico de la moralidad. Pero, ¿y si su notoria reputación oculta una verdad mucho más peligrosa? El verdadero escándalo de Maquiavelo no es que enseñara a los líderes a ser malvados. Es que expuso cómo nuestras apreciadas nociones de bondad están diseñadas para fracasar en el mundo real. Y esa es una verdad que todavía no podemos manejar 500 años después. Cuando Maquiavelo escribió: "Es necesario para un príncipe que desea mantener su posición, aprender a no ser bueno", no estaba celebrando la corrupción. Estaba diagnosticando una contradicción fatal en el corazón de la política, una que explica por qué los idealistas fracasan tan a menudo mientras los despiadados triunfan. La neurociencia moderna ha confirmado lo que Maquiavelo intuyó mediante la observación. Los humanos no quieren realmente líderes verdaderamente morales. Queremos líderes que aparenten moralidad mientras hacen lo que sea necesario para protegernos. Estamos neurológicamente programados para castigar a los pragmáticos honestos, mientras recompensamos a los hipócritas que nos cuentan mentiras reconfortantes. Esa es la peligrosa verdad que Maquiavelo descubrió. Y una vez que la comprendes, nunca volverás a ver el poder, la moralidad o la naturaleza humana de la misma manera. Durante siglos, los filósofos habían escrito guías para gobernantes basadas en cómo deberían ser las cosas. Maquiavelo hizo algo revolucionario. Escribió sobre cómo son las cosas realmente. Fue testigo de primera mano de cómo los idealistas políticos encontraban finales brutales mientras los operadores pragmáticos sobrevivían. Su famosa obra, El Príncipe, no fue escrita para tiranos, sino para realistas que intentaban navegar la contradicción entre la moralidad pública y la acción efectiva. La mayoría de la gente malinterpreta completamente a Maquiavelo porque nunca lo ha leído realmente. Lo conocen a través de caricaturas, no por sus palabras reales. El verdadero Maquiavelo no aboga por la crueldad o el engaño como bienes en sí mismos. Los trata como necesidades desafortunadas en situaciones específicas donde la moralidad convencional conduce al desastre. Considera su consejo más notorio, que es mejor ser temido que amado si no puedes ser ambos. Suena monstruoso hasta que comprendes su razonamiento. El amor es condicional y se evapora en crisis, mientras que el miedo es confiable. Cuando todo se desmorona, la gente abandona a aquellos que decían amar, pero obedecen consistentemente a aquellos a quienes temen. Esto no es cinismo, es realismo psicológico respaldado por 5 siglos de investigación posterior. Y esto nos lleva a la contradicción central que Maquiavelo identificó. Las sociedades alaban la misericordia, la honestidad y la generosidad en el discurso público, mientras inconscientemente exigen que sus líderes sean a veces despiadados, engañosos y estratégicamente mezquinos. El idealista que sigue la enseñanza moral convencional al pie de la letra, paradójicamente, se convierte en el facilitador de un mal mayor al no detener a aquellos con menos escrúpulos. Esto es lo que Maquiavelo quiso decir cuando observó que la manera en que los hombres viven está tan alejada de la manera en que deberían vivir que cualquiera que abandone lo que es por lo que debería ser, aprende su ruina. Considera la conspiración de los Pazzi de 1478, que Maquiavelo estudió de cerca. Lorenzo de Medici sobrevivió a un intento de asesinato y capturó a los conspiradores. Ejecutó a los líderes, pero mostró misericordia a muchos participantes. Esta demostración de misericordia ilustrada fue celebrada por sus contemporáneos como prueba de la virtud de Lorenzo.
Lo que estos admiradores no vieron fue que esta misma misericordia permitió a los cerebros de la conspiración en Roma reagruparse y atacar de nuevo. La bondad de Lorenzo le costó a Florencia décadas de estabilidad. El escenario opuesto se desarrolló cuando Cesare Borgia tomó el control de la rebelde provincia de Romaña. Inicialmente nombró a un cruel lugarteniente, Remirro de Orco, para establecer el orden. Una vez que Remirro había suprimido el caos mediante métodos brutales, Césare lo hizo ejecutar públicamente, exhibiendo su cuerpo bisecado en la plaza del pueblo. Esto simultáneamente distanció a Césare de la crueldad, mientras aseguraba que todos entendieran las consecuencias de desafiar la autoridad. ¿El resultado? Paz y estabilidad que beneficiaron a los ciudadanos comunes mucho más de lo que habría hecho la debilidad bien intencionada. Lo que hizo a Maquiavelo verdaderamente peligroso no fue abogar por el mal, sino exponer nuestra hipocresía colectiva sobre el poder. Públicamente exigimos santos como líderes, pero privadamente requerimos que sean efectivos por cualquier medio necesario. Queremos la protección asegurada mediante la violencia, mientras mantenemos el lujo de la indignación moral sobre cómo se logra. La investigación psicológica moderna ha revelado los mecanismos neurales detrás de lo que Maquiavelo observó. Estudios sobre la toma de decisiones morales muestran que usamos diferentes regiones cerebrales cuando consideramos dilemas hipotéticos versus dilemas del mundo real. En lo abstracto, somos utilitarios, dispuestos a sacrificar a uno para salvar a muchos. Pero cuando nos enfrentamos a elecciones concretas que requieren acción directa, nuestras respuestas emocionales anulan el razonamiento calculado. Condenamos en otros lo que probablemente haríamos nosotros mismos bajo suficiente presión. La idea más malinterpretada de Maquiavelo es su concepto de virtud, no virtud en el sentido moral convencional, sino efectividad en lograr los resultados deseados. Un líder con virtud sabe cuándo la moralidad tradicional sirve al bien mayor y cuándo debe ser temporalmente suspendida por ese mismo bien mayor. Esto no es relativismo moral, sino una forma superior de consecuencialismo que reconoce la naturaleza trágica del poder. El verdadero escándalo que hizo que el nombre de Maquiavelo fuera sinónimo de maldad no fue que abogara por la crueldad, fue que despojó nuestras reconfortantes ilusiones sobre cómo funciona el mundo. Reveló que la moralidad convencional a menudo funciona no como una guía hacia el bien, sino como un mecanismo de control, una forma de hacer que los impotentes acepten su posición a través de reglas que sus gobernantes no siempre pueden seguir si desean seguir siendo gobernantes. Considera cómo juzgamos a las figuras políticas hoy. Decimos querer políticos honestos, pero sistemáticamente castigamos a aquellos que dicen verdades incómodas. Exigimos tanto pureza moral como protección efectiva contra amenazas. Y reservamos nuestro mayor desprecio no para los corruptos, sino para aquellos que reconocen los compromisos desordenados que requiere el poder. Esta es la contradicción psicológica que Maquiavelo identificó. Necesitamos que nuestros líderes a veces operen fuera de la moralidad convencional, pero no podemos tolerar psicológicamente reconocer esta necesidad. Así que desarrollamos elaboradas ficciones sobre el poder que nos permiten disfrutar de sus beneficios mientras condenamos a aquellos que los proporcionan. El ejemplo moderno más claro es cómo las democracias manejan la seguridad nacional. Los ciudadanos exigen tanto seguridad perfecta como perfecta adherencia moral de sus agencias de inteligencia y militares. Este estándar imposible
Crea un sistema necesario de mentiras oficiales, operaciones que no pueden ser reconocidas, decisiones que no pueden ser defendidas transparentemente y verdades que no pueden ser declaradas públicamente. ¿Qué pasaría si un líder político siguiera la moralidad convencional al pie de la letra al tratar con poderes hostiles? Pondría a sus ciudadanos en riesgo catastrófico. Sin embargo, mantenemos la ficción de que el poder puede ser ejercido sin compromiso moral. Por eso Maquiavelo distinguió entre la verdad efectual, cómo funcionan las cosas realmente, y la verdad imaginada, cómo pretendemos que funcionan. La brecha entre estas verdades es donde residen tanto el desastre político como la oportunidad. Pero Maquiavelo no estaba solo describiendo un problema, estaba ofreciendo una solución. Su remedio no era abandonar la moralidad, sino desarrollar una comprensión más sofisticada de ella. La verdadera moralidad, en su visión, considera los resultados más que solo las intenciones. Reconoce que a veces la elección aparentemente buena produce resultados malvados, mientras que la elección aparentemente dura previene un sufrimiento mayor. Considera su análisis de Aníbal, quien mantuvo la disciplina sobre un ejército diverso a través de crueldad inhumana. Maquiavelo señala que esta crueldad, aunque moralmente cuestionable en aislamiento, previno los males mayores que habrían resultado de una ruptura en el orden militar, violaciones masivas, masacres de civiles y completo fracaso de la campaña. La elección convencionalmente buena habría producido mucho más sufrimiento que la aplicación controlada del miedo. La sofisticación de la posición real de Maquiavelo es por qué los académicos serios lo consideran no el maestro del mal, sino el primer pensador político verdaderamente moderno. Alguien que intentó derivar principios de la realidad observada en lugar de ideales abstractos. Reconoció que los sistemas políticos deben tener en cuenta a los humanos como son, no como deseamos que sean. Este realismo se extendía a su comprensión de la psicología humana. Maquiavelo comprendió que la gente principalmente juzga a los líderes por las apariencias más que por las realidades subyacentes. Todos ven lo que pareces ser, pocos experimentan lo que realmente eres, escribió. Esto no era una apología del engaño, sino un reconocimiento de cómo funciona la percepción en la política. La disonancia cognitiva que Maquiavelo identificó continúa hoy. Todavía queremos líderes que logren seguridad y prosperidad mientras fingen que estos bienes llegan sin decisiones difíciles. Exigimos tanto efectividad como pureza moral, raramente reconociendo las tensiones entre ellas. Cuando Maquiavelo aconseja que un líder debería parecer misericordioso, fiel, humano, religioso y honesto, mientras está preparado para actuar de otra manera cuando sea necesario, no está abogando por el engaño sistemático. Está destacando la contradicción psicológica en nuestras expectativas. Queremos los resultados que a veces requieren medidas duras, mientras insistimos en que nuestros líderes se adhieran a principios que impedirían esos resultados. Este es el corazón de lo que hace que sus percepciones sean tan peligrosas. Maquiavelo no solo desafía la moralidad convencional, expone cómo la usamos como un escudo psicológico contra enfrentar la verdadera naturaleza del poder y la seguridad. Podemos mantener nuestra autoimagen moral condenando el comportamiento maquiavélico, mientras nos beneficiamos de la estabilidad que proporciona. La verdadera lección de Maquiavelo no es que la bondad deba ser abandonada, sino que nuestra comprensión de ella necesita madurar más allá de formulaciones simplistas. La verdadera bondad
considera las consecuencias completas de las acciones, no solo su apariencia superficial. Reconoce la dimensión trágica del poder, que a veces todas las opciones disponibles implican algún grado de compromiso moral. ¿Cómo sería una ética maquiavélica madura? Comenzaría reconociendo que la pureza moral que exigimos de los líderes a menudo es incompatible con la protección y prosperidad que esperamos que proporcionen. Reconocería que la brecha entre la moralidad pública y la gobernanza efectiva no es un fallo de carácter, sino una característica estructural de la realidad política. Más importante aún, admitiría que nuestro deseo de creer en soluciones morales simples a problemas complejos nos hace vulnerables a la explotación. Preferimos líderes que nos cuenten mentiras reconfortantes sobre manos limpias, en lugar de aquellos que hablan honestamente sobre los compromisos necesarios. El poder perdurable del análisis de Maquiavelo es evidente en cómo la investigación moderna ha validado sus ideas centrales. La teoría de juegos ha formalizado lo que él intuyó, que las estrategias morales convencionales fracasan contra oponentes que no comparten tus restricciones. La psicología evolutiva ha confirmado sus observaciones sobre la naturaleza humana. Incluso la neurociencia apoya su comprensión de cómo procesamos las elecciones morales de manera diferente en teoría versus práctica. Pero quizás lo más significativo es que la historia ha demostrado repetidamente lo que sucede cuando los idealistas se niegan a comprometerse con las incómodas verdades de Maquiavelo. Una y otra vez, líderes bien intencionados que rechazan el pensamiento maquiavélico han permitido resultados mucho peores que los pragmáticos dispuestos a hacer difíciles compromisos morales. La ironía suprema es que al demonizar a Maquiavelo, realizamos exactamente el tipo de teatro moral autoengañoso que él identificó. Fingimos que el poder puede ser ejercido sin costo moral. Condenamos a aquellos que hablan honestamente sobre sus compromisos, mientras nos beneficiamos de la seguridad que esos compromisos proporcionan. 500 años después de que escribiera El Príncipe, todavía no hemos enfrentado completamente la peligrosa verdad de Maquiavelo, que nuestra comprensión convencional de la bondad a menudo fracasa en colisión con la realidad, y que este fracaso no solo socava la efectividad, sino que a menudo produce un mal mayor que los compromisos morales que tanto tememos. La cuestión no es si Maquiavelo tenía razón sobre esta tensión fundamental entre la moralidad convencional y la gobernanza efectiva. La historia ha confirmado inequívocamente que la tenía. La cuestión es si finalmente podemos desarrollar la madurez moral para reconocer esta tensión en lugar de refugiarnos en ilusiones reconfortantes. Imagina si dejáramos de esperar que nuestros líderes fingieran que pueden garantizar simultáneamente seguridad, prosperidad y pureza moral. ¿Qué pasaría si exigiéramos honestidad sobre las compensaciones en lugar de ficciones reconfortantes? ¿Qué pasaría si reconociéramos que el verdadero fracaso moral no es hacer compromisos difíciles, sino negarse a reconocer su necesidad? Por eso Maquiavelo importa más hoy que nunca. En un mundo de amenazas cada vez más complejas y discurso polarizado, necesitamos desesperadamente cerrar la brecha entre cómo hablamos del poder y cómo funciona realmente. Necesitamos un marco moral más sofisticado que reconozca la realidad en lugar de retirarse a fantasías idealistas. La alternativa es continuar nuestra hipocresía colectiva, condenando el comportamiento maquiavélico, mientras tácitamente lo requerimos, exigiendo pureza moral, mientras esperamos seguridad perfecta, y castigando a líderes honestos,
mientras recompensamos a hipócritas efectivos. La peligrosa verdad de Maquiavelo no es que la bondad deba ser abandonada, es que nuestra comprensión infantil de la bondad debe ser reemplazada por algo más matizado, más realista y en última instancia más moral en el sentido más completo. Una ética que considere las consecuencias, no solo las intenciones. Hace 5 siglos, un diplomático renacentista se atrevió a describir el poder como realmente funciona en lugar de como deseamos que funcionara. Hemos pasado esos siglos disparando al mensajero en lugar de comprometernos con su mensaje. Pero las contradicciones que identificó permanecen sin resolver. ¿Tenemos el coraje de finalmente enfrentar la peligrosa verdad de Maquiavelo? ¿O seguiremos fingiendo que el poder sin compromiso moral es posible? La estabilidad de nuestros sistemas políticos puede depender de cuán honestamente respondamos a esta pregunta. Pero hay una dimensión aún más profunda del análisis de Maquiavelo que pocos discuten. Una que explica por qué la moralidad convencional falla precisamente cuando más la necesitamos. Es la percepción que conecta su realismo político con cuestiones fundamentales sobre la naturaleza humana misma. Y podría ser la parte más inquietante de su peligrosa verdad.